Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio del podcast de ASOCHENFO, Asociación Chilena de Enfermería Holística, y en esta oportunidad estamos con Tamara Collao, quien es socia de nuestra asociación, y estamos acá para hablar de la distrofia muscular de Duchenne, que es una patología de la cual ella conoce muy bien porque está dando una activa lucha para dar a conocer y visibilizar esta patología. Cuéntanos, Tami, ¿por qué? ¿Por qué estás en esto? Así es. Bueno, como dice Angélica, estamos en una lucha desde el año pasado. Em, mi hijo mayor, que tiene 8 añitos hoy día, Rafael, le diagnosticaron distrofia muscular de Duchenne. Y bueno, desde allí nuestra vida se volvió como cabeza, o sea, patas para arriba, como por decirlo. Y bueno, y me he incorporado muchísimo más. Obviamente he estado... em, Tuve que empezar a investigar, a conocer más de qué se trataba esto. Y bueno, me he encontrado con muchas realidades también, y con que es una enfermedad que para muchas personas sigue siendo bien desconocida todavía, a pesar de que el año pasado se hizo más, fue más nombrada. eh, a raíz de la caminata que hizo la mamá de Tomás, ¿cierto? Que yo creo que mucha gente la debe recordar porque fue un hito muy, como muy acontecido en nuestro país. Em, y bueno, yo estuve, desde que diagnosticaron a Rafael hasta ahora, he investigado mucho sobre esta enfermedad, queriendo además, obviamente, de encontrar un tratamiento para mi hijo, poder visibilizarla. Eh, Familias que en este país la tienen, eh, mm, y es muy difícil poder acceder a terapia y a otro tipo de tratamiento. Claro, mira, antes de la mamá de Tomás y antes del caso tuyo con Rafael, la verdad es que yo en lo particular no había escuchado de Duchenne, ¿ya? Es bastante desconocido para mí y yo creo que para muchas personas aún lo es. Entonces, ¿tú nos podrías comentar un poquitito de qué se trata esta enfermedad? Y claro, bueno, la distrofia muscular de Duchenne es considerada efectivamente una enfermedad poco frecuente o rara o huérfana, le dicen también. Es una enfermedad genética, degenerativa, neuromuscular, y que generalmente afecta a los niños, a los varones. ¿Ya? Hay muy pocos casos en el mundo en que las mujeres se ven afectadas. Yo conozco en el mundo entero como 6 casos. em, yo creo que pueden haber más, pero son muy, muy poquitos comparados a los de los varones. Lamentablemente en Chile no tenemos un catastro oficial de cuántos niños hay con esta enfermedad, porque lamentablemente no hay no son casos aislados tampoco. Eh, Se estiman que podrían haber entre 300 y 500 personas viviendo con Duchenne hoy en día en nuestro país. Y eso se estima porque en el fondo, insisto, no hay cifras oficiales que confirmen. Es algo que está al debe en general, con los gobiernos que han estado en nuestro país, que esperemos, yo espero también que pronto empiecen a cambiar las políticas públicas. Bueno, este año se comenzó a regir, ¿cierto? O sea, hay la ley de enfermedades poco frecuentes, ¿Ya? pero que al menos, mira, yo siempre digo, hay que partir por algo. Esta ley está para reconocer en el fondo que existen estas enfermedades. Falta mucho camino ahí por hacer, pero ya que exista en el fondo y que pueda ponerse un nombre a todas estas enfermedades, es una gran ayuda. Y bueno, como yo te Oye, decía, esta es una Tami, enfermedad degenerativa, que afecta a los músculos. ¿M? sí, perdona que te interrumpa. Eh, Ahí me sigues contando tú de qué se trata y qué es lo que afecta efectivamente, pero me gustaría preguntarte cómo se dieron cuenta ustedes, porque yo sé que tu relato puede ayudar también a muchas mamás a poner ojo en algunas situaciones con sus hijos. Oye, Ángel, no te escuché esa parte, perdón. Te preguntaba que, bueno, que nos comentaras un poquitito más en detalle de qué se trata,
Tú que ya eres una estudiosa del tema, ya lo conoces, ¿y cómo se dieron cuenta ustedes? Porque yo sé que el relato de ustedes puede ayudar a muchas mamás a poner ojo con sus hijos. Sí, claro. Eh, bueno, nosotros o sea, principalmente nos dimos cuenta, Rafael en sí tenía muy poquitos síntomas, entonces por eso también es como un dato importante porque a veces, eh, para que no lo pasen por alto en el fondo. Rafita, bueno, desde que nació, él en general no tuvo ningún problema, fue cumpliendo sus hitos del desarrollo normalmente, no veíamos nada así como que nos llamara la atención, Claro. hasta que nació nuestro segundo hijo, que él no tiene la enfermedad, él no tiene esta enfermedad. Y ahí empezamos a comparar. Entonces veíamos cosas que, claro, a Gabriel no le costaba y que a Rafita sí le costaban cuando empezó a caminar, por ejemplo. Después nos dimos cuenta, ya más grande, que Rafi tenía los músculos de las pantorrillas muy desarrollados, ¿ya? O sea, se veía como que tuviese musculatura. Entonces, eso fue una de las cosas que me llamó la atención. Después, ya cuando él entró al colegio, él se empezó a dar cuenta, porque por ejemplo me decía, mamá, ¿por qué yo corro más lento que mis compañeros? O me contaba que había hecho algo y me decía, hoy día todos los niños hicieron tal cosa y yo no lo pude hacer. Entonces eso también nos empezó así como a llamar la Claro. atención, y Fueron decidimos alerta. consultar. Y, y bueno, y ahí obviamente le tomaron los exámenes. Nosotros igual yo tenía antecedentes familiares, pero no tenía la certeza de que fuera Duchenne. Y años atrás, años antes de tener el Rafita, em, yo consulté con un especialista y tampoco fuimos muy bien asesorados, lamentablemente. Em, y bueno, y la doctora, como yo le comenté en el fondo que tenía estos antecedentes, que el neurólogo me había dicho que yo no tenía certeza de que fuera Duchenne, el anterior, pero ella me dijo, bueno, pero frente a eso y lo que veo, vamos a tomar los exámenes para salir de las dudas y todo. Y le tomaron un examen primero, que es la CK, que tú bien sabes que es un examen que no es costoso y es súper rápido, además Seca de tener total, el resultado. la Sí, creatinquinasa, seca total, ya. exacto. Y Para bueno, que, para el la rango, gente, perdona, para la gente que no es de la salud y que te puede estar escuchando, es un examen de sangre, ¿ya? Y es un resultado sí, relativamente rápido, exacto, es un ya. examen de sangre que es muy rápido y que en general ve el daño muscular que pueda existir. Eh, Uno generalmente cuando trabaja en, en el área de la salud, ¿cierto? Porque yo no lo asociaba a las enfermedades neuromusculares, la verdad. Y Se claro, asocia a cuando los uno trabaja como en el infartos. área de salud, generalmente se toman más para ver cuando hay los infartos, exactamente. Algunas Pero bueno, epilepsias en las también. enfermedades Mm, neuromusculares también está alterado porque obviamente como hay daño muscular, exacto, sí, claro. también en otras patologías, porque al final no es, ¿cómo se llama? Em, que sea solo para el corazón, ¿cierto? Em, y bueno, el rango normal es hasta 200, Rafita tenía casi 10.000. Así que yo el mismo día que vi el resultado del examen, yo dije, ya aquí hay, obviamente hay algo. Y después la doctora nos dijo, ya, pero tenemos que hacer un examen genético para confirmar efectivamente qué es lo que tiene, porque ella me decía que existen muchas distrofias musculares en general, y todas tienen distinto pronóstico. Y bueno, le tomamos el examen genético y finalmente arrojó que tenía Duchenne, que es dentro de las distrofias musculares la más agresiva en los niños y la más común también. Oye, Tami, ¿y cómo se va dando esta distrofia? ¿Se da de manera, tiene algún orden, por ejemplo, cefalocaudal o a la inversa? ¿Qué es lo que se aprecia? Sí, generalmente va afectando primero eh, afecta primero como cadera y extremidades inferiores, como tronco inferior, em, y después empieza a afectar extremidades superiores, tronco superior, y ahí ya cuando llega como a la zona del tronco superior afecta eh, diafragma, el corazón también empieza a verse afectado con los años. En general los niños cerca de los 12 años pierden la marcha, dejan de caminar. Entonces, y por lo mismo es una enfermedad muy difícil porque
los niños nacen bien. Son muy poquitos los casos que pueden presentar otros problemas de chiquitito, pero si tú ves a mi hijo, por ejemplo, Rafael, la gente lo ve en la calle y piensan que es un niño que no tiene nada. Ya se ve como un niño totalmente normal. Pero si en el fondo nosotros no ponemos atajo a esta enfermedad pronto, de aquí el Rafita ahora tiene 8 años, de aquí a 4 años él va a quedar en una silla de ruedas. Entonces es sumamente difícil pensar que tú ves hoy día a tu hijo que puede hacer prácticamente todo y ponerse en ese escenario como que en algún momento va a perder la marcha, de verdad que es súper complicado. Y nosotros justamente estamos trabajando para no llegar a esa etapa. Bueno, en eso tú y tu esposo también, Pablo, han sido fundamentales, yo creo, en este movimiento que tienen ustedes, los padres de los niños con Duchenne, porque han logrado visibilizar un problema que en este minuto no está siendo abordado tampoco por nuestras políticas públicas. Eh, entonces entiendo que, bueno, que hay tratamientos que podrían ayudarle, pero que son de muy alto costo. Por eso es que ustedes, en el fondo, tratan de recaudar dinero, hacen distintas iniciativas para poder, de alguna manera, solventar. Ahora, ¿qué es lo que ustedes buscan en el fondo? ¿Hay algún tratamiento? ¿Hay algo que pueda tratar definitivamente el Duchenne o simplemente son terapias paliativas? Cuéntame, ¿de qué se trata eso? ¿En qué están? Bueno, ahí hay que hacer una distinción de lo que Ujú. pasa en el mundo versus lo que pasa en Chile. Y Ah, ya, lamentablemente Chile estamos muy al debe, Chile está muy atrasado en relación a los tratamientos que existen, porque hoy día en Chile los tratamientos disponibles para todos los niños en el fondo con esta enfermedad son tratamientos paliativos. O sea, está un tratamiento que es de base para todos los niños, ya todos los niños en el mundo cuando estén usan corticoides, ¿ya? Generalmente les ya, recomiendan prednisona o deflazacort. Deflazacort es como lo que más están recomendando últimamente los especialistas. Pero aún así, incluso en Chile, en muchos lugares siguen recibiendo solo prednisona, por ejemplo. Y hay mucho desconocimiento, además, entre los especialistas. Bueno, y además mencionar que en muchos lugares de Chile ni siquiera hay especialistas en esta enfermedad. Eh, y generalmente lo que se hace, el resto del apoyo que existe es como paliativo, porque en el fondo eh, se enfocan, claro, en que a medida que, o tratar de retardar la aparición de ciertos, de las otras complicaciones, ya porque, por ejemplo, no sé, la idea es que los niños puedan ser atendidos por un equipo multidisciplinario donde haya un cardiólogo, broncopulmonar, la neuróloga, que es en el fondo la cabeza como de los especialistas, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudióloga. La idea es que pudiesen tener todos, en el fondo, estar claro. en el fondo tratados por este equipo multidisciplinario Claro, y que que en el cada uno fondo a medida aborde que se su vayan, parte, exactamente, que exactamente. cada Entonces, uno por ejemplo, el aborde desde cardiólogo, su perspectiva. claro, entonces el cardiólogo, por ejemplo, se enfoca en que antes que empiecen a aparecer los síntomas cardíacos puedan recibir tratamientos adecuados, el broncopulmonar, a que mantengan la función pulmonar el mayor tiempo posible. Ya, de hecho, a los niños se les enseña a usar con ambú, se les hace una terapia para poder en el fondo mantener más tiempo, o sea, como poder insuflar sus pulmones y que en la caja torácica se mantenga en movimiento. Entonces les enseñan Mm, como de chiquitito ejercicio con el ambú para que después lo vayan haciendo ya en la adolescencia, cuando es como ultra necesario poder hacerlo todos los días. Los niños usan órtesis nocturnas para mantener las piernas en el fondo no se flecten, o sea, no se pierda como los tendones, puedan estar como estiraditos, por decirlo de alguna claro, forma, porque los niños también después empiezan a caminar en punta, eh, se empieza a deformar los pies. Entonces, finalmente sí, en Chile está todo orientado a, a una forma paliativa, en el fondo, para ir retrasando como la aparición de ciertos síntomas. Y cuando ya se presentan, lamentablemente es como que se hace un acompañamiento solamente, ya a medida que va avanzando la enfermedad. Pero en el mundo existen tratamientos como las terapias génicas, que lo que ellos hacen, eh, modifican este gen defectuoso
y lo que permite en el fondo es que se detiene la progresión de la enfermedad. ¿Ya? No hay una cura todavía en el mundo, pero sí hay muchos medicamentos que están haciendo esto, que dan tiempo. ¿Ya? Entonces detienen y evitan que la enfermedad siga avanzando y que se presenten obviamente todas las complicaciones, desde perder la marcha a todas las complicaciones posteriores que vienen. En Chile hay algunas familias de niños que están recibiendo ciertos tratamientos más innovadores, no terapias génicas en sí, Ujú. pero que es por recursos de protección. O sea, han tenido que poner junto con abogados un recurso de protección para que puedan en el fondo entregarle ese tipo de tratamiento. Entonces no es algo tampoco que esté a la mano para todas las familias. Y muchos tenemos que hacer lo que estamos haciendo nosotros, que estamos postulando ensayos clínicos internacionales para poder tener la oportunidad de que reciban estos tratamientos. Además, estos tratamientos son carísimos. Eh, de hecho, pensar un poquito de la caminata del año pasado, que se buscaba recaudar 3.500 millones de pesos, porque ese es el valor que tiene el medicamento que hoy se Eso te iba comercializa. a preguntar, ¿de cuánto Y, monto estamos hablando? Son 3.500 millones de pesos. Eso es lo que cuesta esa sí, terapia. sí. Y Es es un una valor dosis altísimo, es un costo y, o sea, altísimo pensando en Chile, digamos, en lo que sí, uno pudiera sí. proyectar como cantidad de dinero es altísimo. Sí, pues, y además que no está pensado para el sistema de salud chileno tampoco, pues está pensado para el sistema de salud eh, estadounidense, que en el fondo funciona con seguro y funciona de otra forma, Claro. y que las familias puedan optar por esos tratamientos tan caros. Pero acá hacerlo de forma particular, la verdad que es impensado, o sea, no es imposible porque ya vimos que alguien lo logró, pero es muy, muy difícil. Em, y, por ejemplo, nosotros lo que estamos haciendo es justamente poder llegar a un tratamiento muy similar a ese, pero que está en fase de ensayo clínico todavía. Todavía no se está comercializando. Entonces ahí viene la otra parte, que uno tiene que tener en el fondo los recursos para poder estar en el otro país, poder hacer los trámites migratorios, eh, poder, la verdad, hay que hacer todo, porque finalmente ahí no hay ningún tipo de ayuda. Ya nosotros, una vez que a Rafael lo diagnosticaron, yo me volví loca buscando información, investigando qué es lo que podíamos hacer, de dónde podíamos obtener estos tratamientos. Y llegamos a los ensayos clínicos. Al principio fue muy difícil porque todos me decían que em, no respondían tampoco de muchos lugares. Em, y después viene toda la etapa que hay que ir aprendiendo sobre los trámites migratorios que hay que realizar para poder ir, eh, que ahí tampoco uno tiene ayuda, entonces esto al final uno se vuelve abogada, ser cuidadora, tienes que actuaciones para poder llegar a un tratamiento como este. Y además cuando postulas a un ensayo clínico debe haber criterios de inclusión y criterios de exclusión. O sea, corres también ese riesgo, ¿no? Exactamente, que de hecho, bueno, es algo que nos pasó porque nosotros en enero de este año, o sea, bueno, en enero de este año logré que un hospital por fin me respondiera y nos dijera que podían evaluar a Rafael. Y viajamos a Estados Unidos, estuvimos desde marzo a mayo, lo evaluaron y lamentablemente el Rafi no quedó, pero por algo muy pequeñito, porque dentro de esta hay una prueba que le toman, dentro de un montón de pruebas, que mide cuánto demora ¿Ya? él en levantarse del suelo, estando acostado. Es una prueba estandarizada que se Mm. le toma a los niños con Duchenne y tiene un margen. Debiese demorar entre 3 y 7 segundos. Y Rafael demoró menos de 3 segundos, demoró 2,75 segundos. O sea, fue muy poquito lo que lo dejó fuera. Pero yo lo que todos les digo, pudimos llegar al equipo médico, que eso era algo también muy Mm. importante y que es muy, muy difícil. Entonces el equipo médico nos dijo, mira, Rafael de todas formas tiene Duchenne, ya no es que no lo tenga, por alguna razón en él está avanzando más lento, sí, que en otros niños de su edad, pero que eso es bueno para ustedes porque les da más tiempo Claro. y de todas maneras, ellos creen que va a llegar a esos tiempos de aquí a octubre, más o menos, nos dijeron, como de la última evaluación fue en mayo,
nos dijeron que ellos creían que de ahí a octubre debiese estar llegando ya a los 3 segundos. Y eso es el único impedimento que tenemos en el fondo para que pueda acceder al tratamiento, porque este tratamiento no se paga en sí, pero sí lo que estamos haciendo nosotros como familia es poder recaudar los fondos para poder costear todo lo que implica todo el Mantenerse tiempo que allá, tenemos que estar allá. claro. Exacto. Em, Oye, Tami, bueno, yo en realidad te admiro, o sea, la fuerza que tienes tú, la entereza para afrontar este tema, de verdad que es loable. Creo que eres una mujer realmente fenomenal. Y además que hayas visibilizado, porque también es ser solidaria esto, porque podrías a lo mejor haber hecho lo tuyo de alguna manera, pero tú has tratado de llevar también una bandera de lucha y visibilizar de qué se trata. Tampoco son tan pocos los casos. Yo creo que tiene que haber un punto en que de alguna manera nuestro Estado, ¿cierto?, nuestras políticas públicas avancen hacia poder dar una mayor garantía en la atención. Ahora, ¿cómo lo has hecho tú como enfermera terapéutica? ¿Cómo se entrelaza tu vida de mamá, ¿cierto?, de Rafael y además de Gabriel, porque tienen que estar para todos, ¿cierto? Y además, como enfermera holística, ¿tú crees que de alguna manera eso te ha ayudado o te ha aportado a sobrellevar esta situación? Y de todas maneras, yo a todos les digo, yo siento que sin las herramientas que tengo, no podría estar enfrentando esto como lo enfrento hoy en día. Porque de hecho, bueno, yo con el Rafi he tirado, como se dice, toda la carne a la parrilla con respecto a las terapias complementarias. He hecho Reiki, el año pasado de hecho yo lo inicié en Reiki a él. em, Ya. Usamos aceites esenciales terapéuticos para poder, perdón, usamos aceites esenciales terapéuticos también. Le hago masajes con los aceites esenciales. em, y lo ocupamos cuando estamos nerviosos, cuando necesitamos estar más tranquilos. em, por ejemplo, porque tuvieron que hacerle muchos exámenes de sangre, exámenes cardíacos, de función pulmonar, muchas cosas que para los niños, o sea, si para uno es molesto que te pinchen y todo, para los niños mucho peor y de verdad que fueron muchísimos exámenes. Entonces, por ejemplo, le hice un rolón y le pusimos afuera así como mensajitos de parte de nosotros. Entonces, por ejemplo, el Gaby, su hermano, le puso así como eres el mejor hermano del mundo y le pusimos que era muy valiente. Entonces lo ocupamos antes de que lo pincharan, por ejemplo. Entonces él le poníamos en las manitos, olía y le ayudó a estar más tranquilo. Y también le ayudó como para que tuviéramos todos, o sea, él viera que estábamos todos pendientes de él también. Em, y para mí, o sea, ha sido un soporte de verdad tal, desde el día que lo diagnosticaron y por cada una de las etapas que hemos ido pasando. Yo me resguardo mucho en el Reiki, en la aromaterapia y de verdad que han sido unos aliados tremendos. Em, y además el hecho de ser enfermera enfocada más en lo holístico, ¿cierto? También te entrega otras herramientas para ir de repente entendiendo un poquito cómo es la vida también. Em, y que en el fondo, em, y permitirme darme espacios también para sanar, porque obviamente aquí también ha salido de repente la culpa, han salido muchas otras cosas a flote, pero que yo entiendo que también soy ser humano y que también obviamente tengo derecho a vivir también todas estas emociones y me he permitido también y que puedan salir y que se puedan ir. Y en ese proceso también estoy. Entonces, de verdad que ha sido un tremendo apoyo eh, vivir la vida de la forma en que la vivo. Ujú. Sí. Pero en este camino, afortunadamente, no has estado sola. ¿Te has sentido acompañada de alguna manera? ¿También has recibido ayuda, colaboración? Ayer estuvieron en un programa de televisión. Eh, Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo ha sido estar, digamos, en distintos escenarios y tratando de mostrar de qué se trata?
Duchenne contando su historia, porque no debe ser fácil, porque además, o sea, yo los veo un día en el norte, después en el sur, después no sé dónde, o sea, tienen una vida súper ajetreada. ¿Y cómo lo toma Rafita también en el fondo? Porque ustedes viajan harto y están en hartos escenarios a la vez tratando en el fondo, enfocarse en esta ayuda. ¿Has recibido ayuda de gente? Sí. Sí, la verdad que, mira, nosotros con mi marido siempre decimos, dentro de lo doloroso que ha sido este diagnóstico, también hemos tenido mucho cariño, mucho amor de parte de la gente, que sin conocernos, cuando les contamos lo que estamos y que estamos recaudando dinero y que tenemos que llevar a nuestro hijo, de verdad que la compañía ha sido muy grande, porque uno se da cuenta que de verdad hay gente solidaria y gente buena, que te ayuda desinteresadamente, que de repente igual nos hablan, nos dicen, no sé, nos escriben, o cuando se enteran, que nos conocen y se enteran como de lo que estamos, nos dicen, Tiquillo, fuerza, van a seguir adelante, estamos rezando por tu hijo, todas las mejores energías para ustedes, mucho ánimo, mucha fuerza. Entonces eso también te da energías para seguir. Em, y ver a nuestro Rafi también, verlo jugando, corriendo, eso también es lo que más energía nos da, y fuerza. Y, y nada, y la gana, de repente igual flaqueamos, igual a veces con Pablo, no sé, pues llegamos, nos abrazamos, lloramos un rato, ya decimos estamos chatos, estamos cansados, pero después ya nos secamos las lágrimas y seguimos, ¿no? Eh, Entendiendo que esto es para un bien mayor. eh, y bueno, el Rafi también a veces nos reclama, porque, bueno, los dos, porque a la semana van al colegio y después el fin de ¿Ya? semana para ellos quieren estar con los papás y los papás a veces tenemos que estar en actividades, salimos porque nos invitan a Es ferias o a así. distintas cosas para poder también recaudar las lucas. Entonces nos dicen, ya otra vez van a salir, así como, eh, ¿y cuándo vamos a estar con ustedes? Entonces tratamos igual de dejarle ahí unos ratitos como exclusivos para ellos, para poder estar también, porque en el fondo la idea es, eh, o sea, en el fondo nuestro desafío es mayor porque además tenemos que seguir criando y tenemos que seguir estando presentes para nuestros hijos. Sí, por supuesto. Y desde tu rol de mamá, ¿qué le podrías decir hoy como consejo a una madre que en este momento está recibiendo el diagnóstico de Duchenne para su hijo? Lo primero que en el fondo le daría un abrazo enorme, darle mucha fuerza, ánimo, y decirle que tenga esperanza, que por sobre todo nunca pierda la esperanza, eh, que investigue, porque fuera de Chile también hay muchas cosas. eh, Hay tratamientos para esta enfermedad que pueden cambiar el curso de la enfermedad y que existen. Hay que buscarlos, no es fácil, pero se puede intentar. Y, y que ojalá se puedan integrar también de repente a que busquen apoyo en otras familias, en alguien que está viviendo lo mismo, porque de verdad cuando tú vives esto acompañado es distinto. Con Pablo ingresamos a una corporación de niños de padres de niños con esta enfermedad, y la verdad que ha sido un apoyo emocional súper importante, porque en el fondo, con ellos cuando tú hablas, tú sabes que están viviendo lo mismo que tú. Oh, Entonces saben que el dolor y que todo lo que tú estás pasando, ellos también lo pasaron. Entonces, sentirse apoyado por otras familias que viven lo mismo, la verdad que es súper importante. Eh, y yo además ahí he encontrado amigas maravillosas, mujeres valientes, que tú te sacas ahí el sombrero y decís, oye, qué importante es y qué enteras son y qué valientes, porque ahí también he encontrado mamás, familias de niños en distintas edades, en distintas etapas de la enfermedad, y de verdad que yo por muchas de ellas me saco el sombrero y es tremendo, todo lo que hace. Pero eso le diría a una mamá, que no decaiga, sí que obviamente se dé sus espacios, porque también esto es un proceso que hay que vivir, eh, no es fácil aceptarlo, pero se puede. De a poquito, se puede, pero lo más importante es que nunca, nunca pierdan la esperanza.
Y cómo, bueno, tú estás en esta corporación, me imagino que ahí también aunan fuerzas. ¿Cómo imaginas tú el futuro ideal para todas estas familias con Duchenne? Hoy me encantaría que cambiara la realidad que hay en este país. Lamentablemente, como yo te decía, falta muchísimo, porque me gustaría que todas las familias, independiente de su situación socioeconómica, del lugar geográfico en el que estén, puedan sus hijos acceder a una atención de calidad, que en el fondo los profesionales que lo atiendan sepan lo que están haciendo y que sea algo transversal, insisto, para todas las familias. Em, Sueño con que pucha, puedan acceder a estas terapias que están fuera, em, que ojalá algún día lleguen a nuestro país, y si no llegan, que Chile tenga la posibilidad de abrir las puertas para investigación, o no sé, o facilitar los procesos para que uno pueda participar fuera del país, en estos mismos ensayos clínicos, porque la verdad, Ángel, que uno está muy solo frente a esto, porque en el fondo ya tienes que lidiar con un diagnóstico muy difícil, pero además tienes que luchar, de verdad que es una lucha, para poder llegar a otras alternativas, que lamentablemente no nos ayuda a nadie. Y por eso al final tenemos que llegar a estas instancias que me encantaría que no existiera, me encantaría, no tener la necesidad de estar haciendo una campaña o juntar las lucas para poder ir. Y, y porque además hay familias que no tienen ni siquiera esa posibilidad, porque no tienen las redes de apoyo, porque emocionalmente no pueden sostener algo así, y por distintas razones, que tampoco es viable para ellos hacer lo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo. Wow, sí, es potente, pero yo creo que van a salir adelante, lo van a conseguir. Bueno, también tienes esta asociación que está detrás tuyo, cuenta con nosotras para lo que necesites y para respaldarte. De verdad, cuenta con nosotras. Eh, pero como esto lo va a escuchar no solo la gente, no solo las personas de la asociación, sino que es abierto, me gustaría que le diera un mensaje a tu compañero de vida, a tu partner en esto, a Pablo. ¿Qué le podrías decir tú? Unas palabras para Pablo. Ay, que me emociono cuando, cuando llega esto. Em, pero em, darle las gracias por ser el apoyo que es, em, y por estar, porque, ¿sabes qué? No todos los, no todas las parejas, no todos los papás, se quedan, no todos tampoco son valientes y, y se atreven a luchar junto a la mamá frente a esto. También lo he visto harto en otras familias. Entonces le agradezco em, por estar siempre presente, por estar ahí dispuesto eh, a que trabajemos como equipo, eh, a buscar también él, sin ser del área de la salud, yo creo que Pablo aprendió mucho en todo este proceso, Sí, sin y él duda. también siempre estaba, él también estaba a la par conmigo, enviándome, decía de repente, oye, me encontré otro laboratorio, mandé un correo a preguntar. Entonces, de verdad que hemos sido un súper buen complemento, frente a esto mismo, estas campañas que hacemos. Por ejemplo, Pablo me dice que a él le da mucha vergüenza y se quiebra mucho más rápido, cuando tiene que hablar, por ejemplo, entonces prefiere que yo lo haga. Eh, Además que me dice que él siente que yo puedo explicar como mejor las cosas, que él se pone muy nervioso. Pero para otras, por ejemplo, no sé, estuvimos entregando unas alcancías acá en negocios cerca de donde vivimos. Y él entregaba y contaba la historia y las dejaba y todo, después sacaba fotos y las subía al Instagram y todo. Entonces, yo fui un par de veces y después me decía, ¿y la foto? Ah, se me olvidó la foto. Y dijiste tal, ah, no, se me olvidó. Claro, ahí se Entonces, como que complementan. lo complementamos y somos un buen equipo. Un buen Y equipo, sí. darle las gracias por el equipo que es, por ser el papá que es, y el compañero de vida que está ahí siempre al ladito. Bueno, me espero, Tami, de verdad.
que, que logren el objetivo, que puedan ingresar al el estudio, ¿cierto? Al ensayo y que puedan sostenerse el tiempo que sea necesario en Estados Unidos o donde es allá, ¿verdad? Eh, y Sí, que puedan, ojalá, encontrar una cura para esto, definitiva, y que más allá de eso, en el fondo, exista también en Chile después esta posibilidad para todos los niños que vienen, que vendrán, y agradecerte a ti porque realmente, o sea, eres mamá, eres enfermera, has sido esposa, o sea, en todos tus roles te has mantenido y has visibilizado, has dado una lucha. Yo de verdad me saco el sombrero contigo. eh, y bueno, esperemos que se abran más puertas, más caminos y bueno, espero que haber visibilizado un poquitito más de esta manera, haber llegado quizá a que podamos llegar a otras personas que no te han visto, que no han escuchado, que no saben a qué se refiere el Duchenne, como para poder llegar, digamos, a esos corazones. Así que no sé si quieres decir algo, unas palabras al cierre. Sí, bueno, darte las gracias, Angélica, una vez más, y a toda la Asociación de Enfermeras Holísticas. La verdad que para mí son muy importantes también. Con ustedes también he aprendido muchas cosas a lo largo del tiempo que llevo, y cosas para la vida, no solo como cosas de aprendizaje, sino que para la vida, no solo conocimiento en el fondo. Eh, y dejarlos invitados que nos sigan en nuestro Instagram, unidos por Rafael, es unidos-por-Rafael, y que nos acompañen en esta campaña que tenemos para recaudar los fondos para poder ir. Yo todos les digo, ay, que ya lo más difícil lo hicimos, o sea, el poder llegar al equipo médico y que puedan aceptarlo en el ensayo, eso ya está súper bien encaminado. Entonces, Qué nos bueno. falta ahora, nos faltan las lucas, que igual son importantes, eh, pero también sabemos, yo confío en que las lucas van a llegar, que la gente nos va a seguir apoyando. Tenemos una campaña que se llama Una Luquita por Rafita, así que eh, también ahí estamos recibiendo las donaciones y todo el que nos quiera ayudar y que nos quiera enviar también palabras de apoyo, que también son importantes, buenas energías, tenernos en sus oraciones, lo que sea, todo, la verdad que es bien recibido. Bueno, Tami, vamos a dejar para terminar unas imágenes de las campañas que ustedes han hecho, de los videos. Vamos a colocar también el Instagram y algún momento en el cual ustedes estuvieron ayer en la televisión, ¿ya? Así que Súper. te abrazo a la distancia. Espero que podamos vernos nuevamente de manera presencial en algún lugar por ahí. ¿Ya? Pues, también. Y muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por contarnos tu historia, abrirnos las puertas de tu casa y algo tan sensible que es hablar de tu hijo. Así que te lo agradezco encarecidamente. Tami, un abrazo, un beso y que estén bien. Muchas gracias, gracias a ti también. Gracias. Chao, chao.